días. Mi nombre es Luis Castejón y les voy a hablar sobre la fundamentación teórica de la unidad 1 de la materia gestión ambiental. El ambiente. El ambiente es un conjunto el cual está formado por factores, los cuales conocemos como factores bióticos y los factores abióticos. Los factores bióticos son los seres vivos o animales, y los factores abióticos, entre ellos podemos encontrar los factores físicos y químicos. Entre ellos tenemos la temperatura, el sol, el agua, el suelo, etc. De alguna manera, el ambiente está relacionado con nosotros y nosotros con el ambiente. La ecología. Bien, ahí tenemos una foto de Darwin, el cual fue un gran biólogo que aportó muchas ideas a esta ciencia, la cual consiste en el estudio de los animales, del comportamiento de los animales en el ambiente, de la manera de cómo ellos se desarrollan y su supervivencia. Como podemos ver, aquí tenemos que la ecología es el estudio de todas las complejas interrelacionales a las que Darwin se refería como las condiciones de la lucha por la existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que Darwin siempre dijo que la mejor especie era la que iba a sobrevivir en el ambiente. La que fuera más fuerte y la que lograra adaptarse mejor, esa era la que iba a prevalecer. El ecosistema. Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas, animales, dependen unas de otras. Las relaciones entre las especies y su medio resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema. El ecosistema son los seres vivos que se adaptan al ambiente, que si lo colocamos en otro sitio, obviamente no van a sobrevivir a otro lugar, sino que están solamente ahí. Por ejemplo, en este caso, en esta imagen podemos ver lo que es debajo del agua. Tenemos peces, plantas marinas, etc. Y en esta imagen de arriba tenemos la superficie de la tierra. Ahí podemos observar un tigre, un pato, un sapo, árboles, plantas. Un ejemplo de aquí es que, como dijo Darwin, en la parte marina el pez se adaptó a estar debajo del agua. Al pasar el tiempo se fue desarrollando de tal manera que ahora no puede salir de ahí. Si agarramos un pez y lo sacamos del agua a la superficie de la tierra, no va a durar mucho, él va a morir, debido a que se acostumbró a estar debajo del agua y su cuerpo o su genética se adaptó a eso. Por ejemplo, aquí en la superficie de la tierra, es que si agarramos a un tigre y lo metemos debajo del agua, no va a durar mucho, va a morir obviamente, debido a que se adaptó a la superficie de la tierra. Su parte genética está adaptada a eso, bien sea tanto físicamente como interiormente, orgánicamente. Los biomas. Los biomas son grandes ecosistemas en los cuales se genera vegetación dependiendo del bioma que sea, ¿no? Y el animal se adapta al bioma. Entre ellos existe el bioma de selva, en donde podemos ver que hay muchos árboles, mucha vegetación verdosa. Tenemos praderas, en los cuales no hay muchas montañas, pero sí hay una vegetación verdosa. Sabana, igual, no hay montañas, pero hay mucha sequía. Y estepa, que es una vegetación seca y con tierra. Obviamente en la selva no vamos a encontrar los mismos animales y plantas que vamos a encontrar en sabana o pradera, debido a que el animal se adapta a cierto bioma que lo impide salir del mismo. La biodiversidad. Como podemos ver, la misma palabra tiene su significado. Por ejemplo, tenemos que bio significa la vida y la diversidad se refiere a las variedades que se encuentran en el mundo natural, como las plantas, los animales, etc.
O sea, en pocas palabras, es la gran variedad de seres vivos y plantas que están en el planeta Tierra. Flujo de energía en los ecosistemas. El flujo de energía funciona en tres partes: en plantas, en los seres vivos, bien sean personas o animales, y animales. Por ejemplo, la planta es capaz de producir su propio nutriente, en el cual, podemos dar un ejemplo, que un 6% de la materia. Si un animal o una persona va a comerse una planta, en ese momento se pierde el 90% de la energía, conservándose solamente el 10%. Es decir, que estamos adhiriendo el 10% de esa energía. Igual pasa con los animales y con las personas. Si nos vamos a comer un animal, a la hora de digerir, nos vamos a consumir la misma cantidad de energía. Se pierde el 90% de la energía y se conserva el 10%. Factores que afectan y modifican el ecosistema y la biodiversidad. En el ecosistema tenemos muchos factores. Entonces, para resaltar lo más importante en este caso, pues viene siendo el cambio climático, las especies invasoras, la sobreexplotación, la contaminación y el calentamiento global, que hoy en día es un factor que está viendo bastante grave. Y en cuanto a la biodiversidad, tenemos los factores físicos, viene siendo la pérdida del hábitat, la alteración de los ecosistemas, alteración de los recursos vitales para las especies, alteración de las cadenas tróficas, intervención indirecta del hombre y la modificación del bioma para las especies. Todos estos nombrados son factores que afectan y modifican el ecosistema. Algunos pueden ser dañinos, otros no tanto, pero hay que ver que en realidad está haciendo mucho estrago a lo que es el ecosistema y a la biodiversidad. Por último, intervención indebida del hombre en el medio ambiente. Hoy en día se está dando un caso de que más del 50% de la población mundial tiene una computadora. ¿Qué pasa con esto? Que a nosotros tener una computadora que no nos sirve, que es bastante vieja, la reciclamos, pero no nos damos cuenta del gran daño que hacemos al mundo, al planeta Tierra, al hacer esto, debido a que las computadoras están hechas de un plástico que puede durar mucho tiempo en desvanecerse, años, muchísimos años, pero sin embargo hay industrias las cuales recolectan ese tipo de plástico para hacer derivados, otro tipo de materiales, pero es claro que hay que prevenir, porque es un plástico bastante dañino para el mundo y por lo visto tarda bastante en descomponerse. Y bueno, estas son las tres imágenes. Como podemos ver, aquí tenemos montones de computadoras recicladas que si están en un vertedero tardarán muchísimo tiempo en desvanecerse ese plástico. Aquí también podemos ver cómo están ahí las máquinas. Y aquí vemos cómo las fábricas agarran todo este tipo de plástico para ser procesado y sacarle sus derivados a otros materiales. Y bueno, gracias. Esta ha sido toda nuestra exposición. Espero que